la sesión 5, podcast de los derechos jurídicos de las obligaciones civiles. Para la materia de las obligaciones en derecho civil. El pago del cumplimiento de las obligaciones civiles se encuentran señalados en los artículos 2062 y 2096 del Código Civil Federal. En el artículo 2062 menciona que pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida o la presentación del servicio que se hubiere prometido. Dice el artículo 2065, el pago puede ser hecho por el mismo deudor, por sus representantes o por cualquier otra persona que tenga interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. Dice el artículo 2067, que puede hacerse igualmente por un tercero, ignorando al deudor, y finalmente el artículo 2068 dice que puede hacerse por último contra la voluntad del deudor. El ofrecimiento de pago y la consignación. Otro de los efectos jurídicos de las obligaciones, las cuales están señalados en el artículo 2097 al 2103 del Código Civil Federal. La consignación y el ofrecimiento de pago, la ley nos indica en el artículo 2097, el ofrecimiento seguido de la consignación hace veces de pago si reúne todos los requisitos para que éste exige la ley. En el artículo 2098, si el acreedor rehusase, sin justa causa, recibir la prestación debida a dar documento justificativo de pago, o si fuera persona incierta y capaz de recibir poder al deudor librarse de la obligación haciendo consignación de la cosa. Se menciona en el artículo 2102, dice, aprobada la consignación por el juez, la obligación queda extinguida con todos sus efectos. De acuerdo con la ley, la persona que efectúa el pago por medio de la consignación, cuando ésta ya haya sido aprobada por un juez, la obligación quedará extinta, es decir, que se presume el pago, aunque la persona sea distinta al acreedor. Con respecto al incumplimiento de las obligaciones y sus consecuencias, se menciona en el artículo 2104 y 2118 con respecto a lo que se encuentra en el Código Civil Federal. Lo que corresponde al artículo 2104 es el que estuviese obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo prestase conforme al convenio, será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes. 1. Si la obligación fuera a plazo, corresponderá la responsabilidad desde el vencimiento de éste. 2. Si la obligación no dependiese del plazo cierto, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2080, el cual menciona, por cierto, que si no se ha fijado un tiempo en el que deberá hacerse el pago y se trata de las obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo, sino después de los 30 días siguientes a la interpretación que se haga ya judicialmente, ya en lo extrajudicial ante notario o los testigos. Tratándose de obligaciones de hacer, el pago debe efectuarse cuando lo exige el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. El Código Civil Federal también menciona la posibilidad del incumplimiento de la obligación. Puede generar daños y perjuicios, como está señalado en el artículo 2107, de que nos dice que la responsabilidad de que se trata en este título se deberá, además de importar la devolución de las cosas a su precio o ambas, en su caso importará la reparación de los daños sin la indemnización de los perjuicios,
En el artículo 2108 se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por falta del cumplimiento de una obligación. Y con respecto al artículo 2109, se repunta el perjuicio de la privación de cualquier ganancia lícita que deba haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. Con respecto a los siguientes efectos que tienen los incumplimientos, se encuentran la edición y el saneamiento, como están señalados en el artículo 2119, donde señala que habrá visión cuando el que adquirió una cosa fuera privada de todo o parte de ella por sentencia que causa ejecutoria o por razón de algún derecho anterior a la adquisición. Ejemplo: Adán lo envían a otro estado por su trabajo y éste le presta su moto a Carolina al cabo de un tiempo. Esta le vende a Rosita la moto. Adán regresa y se entera que su amiga Carolina vendió su moto y éste le exige que se la devuelva tal y como se la entregó. Y Rosita le exige que le devuelva el dinero que pagó por la moto y por los daños y perjuicios que esto le haya generado. Por lo que se menciona en los artículos anteriormente señalados, Carolina tendrá que reparar el daño que cometió tanto a Rosita como a Adán. También existen actos celebrados en fraude a los acreedores. Esto señalado en el artículo 2163, que dice que los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor pueden anularse a petición de éste. Si de estos actos resultase solvencia del deudor y el crédito en virtud de lo cual se intenta la acción anterior a ellos, de esto se desprende la opción pauliana, regulada en los códigos civiles, acto que nos permite restaurar el patrimonio del deudor en favor del acreedor en caso de que éste haya enajenado algún bien para declararse insolvente. Y finalmente, la simulación de los actos jurídicos que se encuentran estipulados en el artículo 2180 al 2184. Dice el artículo 2180: es simulado el acto que las partes declaran o confiesan falsamente, lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. Dice el artículo 2181 que la simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real, y dice que es relativa cuando el acto jurídico le da una falsa apariencia para ocultar su verdadero carácter.